Hoy vamos a hacer un análisis técnico, pero bien a fondo, de los principios y procedimientos clave para el mantenimiento de tractores. Nos vamos a basar en lo que dicen los fabricantes y, claro, en las mejores prácticas del sector. El objetivo al final es garantizar que la maquinaria rinda al máximo y dure lo que tiene que durar. Bueno, antes de ponernos manos a la obra con cualquier sistema, hay que pararse a pensar un poco. Es fundamental, de verdad, entender los principios básicos que están detrás de cualquier programa de mantenimiento. Pensemos que son los cimientos, la base, sobre la que vamos a construir toda una estrategia de conservación que funcione. Fijaos, la propia Real Academia Española nos da una definición que la verdad es bastante clara. Y creo que capta perfectamente la esencia, el objetivo final de todo esto. Porque, a ver, mantener no es solo arreglar lo que se rompe, va mucho más allá. Se trata de asegurarse de que la maquinaria esté siempre funcionando en condiciones óptimas, con la máxima eficiencia, que sea rentable y, por supuesto, algo que no podemos olvidar nunca, que sea segura. Vale, vamos a aclarar dos conceptos que a veces se confunden, pero que técnicamente no son lo mismo: frecuencia y periodicidad. Es importante tenerlo claro. La frecuencia, para que nos entendamos, es el cuántas veces y la periodicidad es el cada cuánto tiempo. Esta pequeña diferencia es clave en el mantenimiento, porque define el cuándo de cada tarea. Es, por así decirlo, la columna vertebral de cualquier plan de mantenimiento bien hecho. Entonces, con esto claro, ¿cómo programamos las tareas? Pues básicamente hay dos grandes enfoques. Por un lado, podemos usar periodicidades fijas, por ejemplo, cada mes. Es sencillo, fácil de planificar, ¿verdad? El problema es que igual le estamos haciendo el mantenimiento a un equipo que casi no se ha movido. Y por otro lado, podemos basarnos en las horas de uso reales. Esto es mucho más preciso, claro, se ajusta al desgaste real de la máquina. La pega, pues que planificar a largo plazo se vuelve un lío. ¿Qué se hace en la vida real? Pues lo que os podéis imaginar, una mezcla inteligente de los dos sistemas. Muy bien, dejamos los principios generales y nos metemos ya en materia. Empezamos con el primer grupo de sistemas que son críticos. Son los que gestionan, por así decirlo, la respiración del motor, todo lo que tiene que ver con la entrada de aire y combustible, y también con la salida de los gases de escape. Ni que decir tiene que su estado tiene un impacto directo y vital en el rendimiento del motor. A ver, el filtro de aire es literalmente el pulmón del motor. Y aquí tenemos dos tipos principales, cada uno con su manual de instrucciones, por así decirlo. Si tenemos un filtro en baño de aceite, toca limpieza diaria del polvo y la malla. Sí, diaria. En cambio, si es un filtro seco, la cosa va más de vaciar la válvula de descarga cada día y estar muy atentos al testigo. Y ojo, un detalle importantísimo: el filtro secundario, el de seguridad en los sistemas secos, ese no se limpia jamás, se sustituye y punto. Pasamos al combustible. Para que el motor reciba un flujo limpio, el mantenimiento aquí es sagrado. Los filtros, por ejemplo, hay que cambiarlos con regularidad. Una buena regla es, como máximo, cada 3 cambios de aceite de motor. Y ahora, atención, porque esto es fundamental. Siempre que se toca algo del circuito de combustible, siempre es obligatorio purgar el sistema. Hay que sacar todo el aire. Es lo que a veces se llama sangrar el circuito. Y no se puede hacer de cualquier manera. Hay que seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Y por si alguien todavía duda de si todo esto merece la pena, aquí va un dato que habla por sí solo. Un estudio bastante serio que se hizo en Estados Unidos, con casi 100 tractores, demostró algo muy interesante. Un mantenimiento estricto, riguroso, de los filtros de aire y combustible se traduce directamente en un aumento de la potencia del motor de un 3,5%. Eso no es una teoría, es una ganancia de rendimiento real, medible. Claro, la tecnología avanza, pero también lo hacen las normativas. La legislación medioambiental ha obligado a incorporar nuevos sistemas en los tractores modernos. Hablamos, por ejemplo, de los filtros de partículas diésel, los DPF, que básicamente atrapan el hollín, y también de los sistemas SCR, de reducción catalítica selectiva, que se encargan de los óxidos de nitrógeno. Hoy en día son estándar y, lógicamente, traen consigo nuevas tareas de mantenimiento que hay que conocer y, sobre todo, hacer bien. Vale, ¿y qué pasa con esos filtros de partículas? Pues aquí tenemos el proceso de lo que se llama regeneración activa. A ver, a veces el tractor lo hace solo, de forma pasiva, pero cuando eso no basta, el sistema avisa al operario, salta una alarma. En ese momento hay que iniciar un ciclo especial, controlado, en el que se inyecta un extra de combustible para, literalmente, incinerar todo ese hollín que se ha acumulado en el filtro. Es una operación muy importante que no se puede pasar por alto. De acuerdo, dejamos el aire y el combustible para centrarnos ahora en los fluidos vitales del motor, esos que lo protegen de sus dos peores enemigos internos. Por un lado, la fricción y por otro, el calor. Exacto, vamos a hablar de los sistemas de lubricación y refrigeración.
En el tema de la lubricación, de verdad, los detalles marcan la diferencia. Un consejo de oro, el cambio de aceite, siempre con el motor caliente. ¿Por qué? Porque así el aceite está más fluido y se lleva consigo muchas más impurezas al drenarlo. Los filtros, pues depende. Si son metálicos, se limpian. Si son de papel, se cambian. Y aquí va otro detalle que a veces se nos pasa. Las graseras, hay que limpiarlas siempre antes de meter grasa nueva. Si no, lo que hacemos es meter la porquería para adentro. Y por supuesto, no nos olvidemos de otros niveles como el de la transmisión, que también hay que vigilar. Y mirad esto, porque es un ejemplo fantástico de cómo evoluciona el diseño para hacernos la vida más fácil. Lo que vemos en la imagen es un rodamiento, con una cubierta transparente. Parece una tontería, pero es un cambio brutal. Permite comprobar el nivel de aceite de un simple vistazo. Lo que antes era engrasar casi a ciegas, ahora es una verificación visual rápida y súper precisa. Vamos con la refrigeración. Aquí la mejor estrategia es, sin duda, la prevención. Por ejemplo, la calidad del agua. Es crucial evitar aguas duras. ¿Por qué? Porque dejan depósitos de sales, incrustaciones, que actúan como un aislante térmico, es decir, impiden que el calor se disipe correctamente, y eso puede acabar en un sobrecalentamiento serio. Por supuesto, la limpieza externa del radiador es igual de importante para que el aire pueda pasar. Y claro, usar un buen anticongelante y revisar que el termostato funciona como debe. Seguimos avanzando en nuestro análisis. Ahora toca hablar de cómo se gestiona la energía y la fuerza en el tractor. Vamos a centrarnos en dos sistemas clave. Por un lado, el sistema eléctrico, que se encarga del arranque y de todos los accesorios, y por otro, el sistema hidráulico, que es el que da la fuerza para mover los implementos. Si hablamos del sistema eléctrico, hay un componente que es el rey absoluto, la batería. Prácticamente toda la fiabilidad del sistema depende de ella, así que su mantenimiento tiene que ser prioritario. Cosas básicas pero fundamentales: mantener los mornes limpios y bien protegidos con grasa, así evitamos la corrosión y las dichosas pérdidas de corriente. Y en las baterías que todavía tienen mantenimiento, es vital vigilar el nivel del electrolito y rellenar siempre con agua destilada. Pasamos a los sistemas hidráulicos. Y aquí el mantenimiento es, en teoría, muy sencillo, pero su importancia es máxima. Básicamente se reduce a dos tareas: cambiar el aceite y el filtro cuando toca. El secreto, que aquí no vale la improvisación ni el yo creo que ya le toca. Hay que ser súper estricto y seguir a rajatabla los intervalos que indica el manual. Es la única forma de evitar que se contamine el circuito y de garantizar que la potencia hidráulica sea siempre la correcta. Bueno, estamos ya en la recta final de este recorrido técnico. Nos queda el último gran bloque de sistemas. Y son, ni más ni menos, los responsables de la tarea final: coger toda esa potencia que genera el motor y transmitirla, por un lado, al suelo para que el tractor se mueva y por otro, a los implementos para que puedan hacer su trabajo. Hablemos de la toma de fuerza, la TDF. Su mantenimiento no tiene ningún misterio, pero es vital, tanto por fiabilidad como sobre todo por seguridad. Se resume en dos cosas muy sencillas. Primero, mantener el eje cardánico siempre bien engrasado. Y segundo, y esto es muy importante, cuando no se usa, siempre hay que ponerle su cubierta protectora. Con eso evitamos que se llene de suciedad y que se oxide. Y terminamos por donde el tractor toca el suelo, los neumáticos. Aquí la palabra clave es presión. La presión correcta es absolutamente crítica. Y un detalle fundamental: siempre se mide con los neumáticos en frío para que la lectura sea fiable. ¿Qué pasa si la presión no es la correcta? Pues de todo y nada bueno. Si es demasiado alta, el neumático se desgasta por el centro y pierde tracción. Y si es demasiado baja, el desgaste es irregular, el tractor consume más combustible y, lo que es peor, nos arriesgamos a cortes y daños en los flancos. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. A ver, hemos repasado un montón de procedimientos, casi todos basados en calendarios fijos o en horas de uso. Es el mantenimiento, digamos, clásico. Pero la tecnología no para. Cada vez hay más sensores, se usan técnicas como la termografía. El mantenimiento predictivo, el que se adelanta al fallo, está ganando cada vez más peso. Así que la pregunta es inevitable. ¿Llegará un día en que los datos en tiempo real, lo que nos dice el tractor a cada segundo, reemplacen por completo a los viejos manuales del operador? Ahí lo dejo. Es algo que, sin duda, da que pensar. En esta ocasión nos vamos a centrar en los sistemas de detección de averías, el cuidado de los equipos y aperos y la gestión y registro de todas estas operaciones. Venga, pues vamos a meternos de lleno en materia. Vamos a empezar por un punto que ha cambiado por completo el paradigma: cómo la tecnología actual nos ayuda a detectar fallos en los tractores. A ver, gracias a lo que llamamos sensórica avanzada, que no es otra cosa que toda una red de sensores repartidos por la máquina, ahora tenemos un control en tiempo real que antes era impensable. Toda esa información, todos esos datos llegan directamente a la cabina. Ya no es cuestión de intuir un problema. El sistema nos avisa de todo, desde una alerta para hacer un mantenimiento rutinario hasta códigos de error críticos, como una baja presión de aceite o una temperatura del motor por las nubes. Y hablando de sistemas modernos, aquí tenemos un buen ejemplo, que nace, por cierto, de las normativas anticontaminación.
Lo interesante de este sistema no es solo cómo funciona, sino cómo nos obliga a actuar. Para proteger el motor, va escalando las alarmas. Si se ignoran los avisos, llega a limitar la potencia del tractor hasta un 50%. O sea, no te deja otra opción que parar y hacer la regeneración del filtro. Muy bien, dejamos la electrónica del tractor y pasamos ahora a lo más práctico, a los procedimientos de mantenimiento de los distintos equipos y aperos que se acoplan. Empecemos por los aperos de labranza, como los arados. Estos equipos sufren una abrasión tremenda, un desgaste constante contra el terreno. Y claro, el mantenimiento aquí se centra precisamente en eso, en combatir el desgaste. Porque si lo ignoramos, no solo es que el trabajo quede mal hecho, es que podemos provocar daños estructurales graves en el propio apero por el sobreesfuerzo. La clave de todo esto es la constancia en la inspección, y no hablamos solo de cambiar las piezas que se desgastan, que es lo más obvio, como las rejas o las vertederas. Hay tareas diarias que son fundamentales. Por ejemplo, el lavado, para evitar que la corrosión se coma el metal. Y otra cosa importantísima, verificar el apriete de los tornillos. Con la vibración continua a la que están sometidos es absolutamente vital para mantener la integridad de la estructura del apero. Y si hablamos de corrosión, las abonadoras son un caso aparte. Esto no es una simple recomendación. Es una obligación. Los restos de abono, sobre todo los nitrogenados, son tremendamente agresivos. Pueden destrozar la pintura y atacar el metal a una velocidad que asusta, provocando averías que, creedme, son muy costosas de reparar. Esta cita lo deja bien claro. Es que no hay discusión posible. El lavado diario es una disciplina de trabajo innegociable. Con esto prevenimos la corrosión química, sí, pero también nos aseguramos de que la máquina va a durar más y, muy importante, de que va a distribuir el producto con precisión en las siguientes jornadas. Pasamos a las sembradoras. Aquí la cosa se complica un poco, sobre todo con los modelos neumáticos. El mantenimiento ya no es solo cuestión de mecánica general. Aquí la palabra clave es precisión. Hay que garantizarla. Y para ello hay que revisar a fondo los sistemas hidráulicos y neumáticos de los que depende todo. Esta lista nos da una idea de lo completa que tiene que ser la revisión. No vale con echar un vistazo al bastidor. Hay que fijarse en los detalles de precisión, como los discos de siembra, porque de su estado depende que la semilla quede a la profundidad correcta. Y por supuesto, revisar todo el sistema de aspiración y las mangueras hidráulicas. Un fallo ahí y la siembra se para en seco. Hablemos ahora de los equipos de recolección. Una cosechadora es una inversión enorme y su mantenimiento no es una opción, es un factor absolutamente decisivo para que la campaña sea un éxito o un fracaso económico. En una cosechadora, más allá del motor, la atención se centra en la red de transmisiones, que es enorme y complejísima. Es fundamental revisar cada día correas y cadenas, su tensión, su lubricación. Una sola correa que se rompa en plena cosecha puede significar horas y horas de parada y, por tanto, pérdidas económicas importantes. Ojo a esto, porque es una advertencia de seguridad de primer nivel. El ambiente de la cosecha es seco, polvoriento. La acumulación de paja y polvo alrededor de zonas calientes como el colector de escape o los frenos no es que pueda causar un incendio, es que es una bomba de relojería esperando a estallar. La limpieza a fondo no es negociable. Bueno, vamos a cambiar un poco el tercio. Dejamos las grandes máquinas y nos centramos ahora en las más pequeñas, las que llevan motor de gasolina, como motoazadas, desbrozadoras o cortacéspedes, cada una con sus particularidades. La gran diferencia en el mantenimiento entre un diésel y un motor de explosión de estos pequeños es, sin duda, el sistema de encendido. En los diésel nos preocupan los inyectores, los filtros. Aquí la pieza clave es la bujía. Pero claro, no es lo único. La limpieza del filtro de aire en una desbrozadora que traga polvo todo el día es vital. O, por ejemplo, la revisión de las cuchillas en un cortacésped. Aquí vemos el programa típico para una motoazadora, pero el concepto es el mismo para todas. Fijaos en el periodo de rodaje inicial. Esas primeras horas son cruciales para la vida del motor. Y a partir de ahí, revisiones periódicas basadas en horas de uso, centradas en filtros, aceites y los componentes de desgaste específicos de cada máquina. Porque, seamos claros, un buen mantenimiento no depende solo de saber de mecánica. Depende, y mucho, de tener el entorno y los procesos adecuados para hacerlo bien. Un taller bien organizado es la base de todo. Y no me refiero solo a tener un buen juego de llaves. Hablamos de equipamiento clave. Un sistema de aire comprimido es indispensable, sobre todo para la limpieza. Y un equipo de soldadura te puede ahorrar días de parón por una pequeña rotura. Es, en definitiva, la infraestructura que te permite ser rápido y profesional. Y la limpieza, como decíamos antes, tiene su procedimiento. No se trata de echar agua sin más. Hay que hacerlo con método para no dañar componentes eléctricos o electrónicos. El objetivo es doble: quitar materiales corrosivos y posibles focos de incendio y, de paso, dejar la máquina lista para un buen engrase posterior.
Y para terminar, vamos a conectar todo este trabajo de taller con la parte de gestión, la que nos permite tener un control real de la eficiencia y de los costes. Aquí está la clave de la profesionalización. El mantenimiento tiene que documentarse. Una ficha como esta convierte una simple revisión diaria en un registro sistemático, en un historial de vida para cada máquina. Y eso es oro, porque nos permite detectar problemas que se repiten una y otra vez. Y así es como el mantenimiento pasa a otro nivel. Ya no es solo una tarea técnica, se convierte en una herramienta de gestión financiera de la explotación. Nos permite planificar gastos, optimizar el stock de repuestos y tomar decisiones basadas en datos. Y esta es la pregunta del millón. El verdadero reto estratégico que un buen plan de mantenimiento profesional debe responder. Se trata de encontrar ese equilibrio, a veces delicado, entre controlar los gastos de hoy y proteger el valor de nuestras máquinas y la seguridad a largo plazo. En esta parte final de nuestro análisis sobre el mantenimiento de maquinaria vamos a meternos de lleno en las técnicas de gestión más avanzadas. Aquí el objetivo es doble. No solo buscamos la máxima eficiencia, sino también, y esto es clave, alargar la vida útil de cada equipo, pero de una forma totalmente estratégica. El salto conceptual es fundamental. A ver, se trata de evolucionar, dejar atrás la reparación reactiva, eso de actuar solo cuando algo ya se ha roto, y pasar a una gestión que sea verdaderamente integral. ¿Y a qué nos referimos con integral? Pues a un sistema que lo unifica todo. La planificación, la ejecución, la supervisión y el cumplimiento de la normativa. Todo metido en una estrategia cohesionada, que básicamente se adelanta a los fallos. Muy bien, pues empecemos por los cimientos. La piedra angular de cualquier operación profesional que se precie es tener un programa de mantenimiento bien documentado. Y ojo, que esto es mucho más que una simple lista de tareas, ¿eh? Es un sistema en toda regla que nos va a garantizar consistencia, trazabilidad y, sobre todo, seguridad. La idea es minimizar al máximo el riesgo de paradas inesperadas, que, como sabemos, siempre son costosas. Un programa de mantenimiento eficaz se suele articular en 3 grandes grupos de tareas, que se definen por su frecuencia y por lo críticas que son. Esta estructura no solo nos ayuda a organizar el trabajo, sino que lo distribuye de una forma muy inteligente a lo largo del año. Así optimizamos tanto los recursos que tenemos como la disponibilidad de la maquinaria cuando más falta hace. Y fíjense, esta tabla es el ejemplo perfecto de cómo se materializa ese plan. Los programas se suelen plasmar así, en tablas, detallando cada actividad según intervalos de servicio muy precisos. Es un método súper riguroso que lo que busca es que ninguna operación, por pequeña que parezca, se nos pase por alto. Y aquí, atención, porque llegamos a un punto que es absolutamente crucial. El manual del fabricante no es una sugerencia, para nada. Es la especificación técnica definitiva. Ignorarlo puede tener consecuencias serias, desde invalidar garantías hasta provocar daños por usar, por ejemplo, un lubricante incorrecto. O peor aún, generar riesgos de seguridad graves. Es, sin duda, la guía de actuación primordial. Bueno, ya tenemos el plan. Ahora vamos a ver cómo se lleva a la práctica. Aquí entra en juego el factor humano. Claro, hablamos del rol del supervisor, que es la figura que conecta la estrategia que hemos planificado sobre el papel con la ejecución real en el taller. Las responsabilidades del supervisor, como vemos, son extensas y muy estratégicas. Actúa como el nexo central de todo. No solo garantiza que el plan se cumpla a rajatabla, sino que también se asegura de que el personal esté bien formado, de que el inventario de repuestos sea el correcto y de que los servicios externos que se contratan cumplan con los estándares de calidad que exigimos. Pero claro, la gestión del mantenimiento no opera en el vacío. ¿Qué va? Está enmarcada en un conjunto de obligaciones administrativas y legales que son las que garantizan la seguridad. Y no solo para los operarios, sino también para el medio ambiente. Lo interesante de esta diapositiva es la distinción que se establece. No toda la maquinaria está sujeta a las mismas exigencias, ni mucho menos. La normativa diferencia muy claramente según el tipo de vehículo, su antigüedad y, un factor que es determinante, su velocidad máxima de construcción. Y es importante saber que toda esta regulación es de dominio público, es completamente accesible. Normativas como el Real Decreto 711/2006 o el Manual Oficial de la ITV están ahí, disponibles para que se puedan consultar en detalle. Esto permite tener un conocimiento exacto de cuáles son las obligaciones. Además, hay que tener en cuenta que ciertos equipos específicos, como los de aplicación de fitosanitarios, tienen su propio calendario de inspección y, de hecho, se ha vuelto más estricto. El cambio de periodicidad a partir de 2020, pasando de 5 a 3 años, refleja un aumento claro en las exigencias de seguridad y de control medioambiental. Y para terminar, miremos un poco hacia el futuro. La próxima gran evolución en la gestión del mantenimiento se aleja de los modelos que se basan en el tiempo de uso para acercarse a uno que sea predictivo de verdad, basado en el estado real de cada componente. Exacto. Hablamos de la termografía.
Esta tecnología lo que nos permite, literalmente, es ver el calor de los componentes. Su poder reside en que es una herramienta de diagnóstico que no es nada invasiva y que es capaz de detectar anomalías en una fase muy temprana, mucho antes de que se manifiesten como un fallo mecánico catastrófico. Miren este ejemplo. Esta imagen térmica nos está desvelando el perfil de temperatura de un sistema de engranajes planetarios. Es una información sobre la fricción y el esfuerzo interno que es completamente invisible para el ojo humano, pero que es vital, absolutamente vital, para poder anticipar un desgaste prematuro. O veamos este otro caso. Aquí, la termografía nos está diagnosticando un problema de operación. Ese calor excesivo en los flancos del neumático es un indicador inequívoco de que la presión no es la correcta para la carga que está soportando. Nos está alertando de un riesgo de reventón o como mínimo de un desgaste muy acelerado. Y esta comparativa, creo que ilustra de forma brillante el poder de esta técnica. A la izquierda, la imagen térmica revela un punto caliente, el calor intenso que están generando los engranajes de la transmisión cuando están bajo esfuerzo. A la derecha, en la vista convencional, no se ve absolutamente ninguna señal de problema. Impresionante, ¿verdad? Esta tecnología no es que solo abra nuevas posibilidades de diagnóstico, es que nos obliga a pensar de una forma mucho más estratégica. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué componente crítico sería el primero en ser monitorizado para prevenir la avería más costosa? La respuesta, desde luego, define el futuro de la gestión del mantenimiento.